amigos, alumnos, colegas de distintos lugares y veo caras nuevas, lo que siempre nos alegra que se sumen a este programa, a esta propuesta de la Universidad Hebraica. Okay. De la Universidad Hebraica. Hoy vamos a tocar un tema que ustedes se sintieron tal vez atraídos por la formulación, ¿no? ¿Qué significa 7 Cs o 7C? Que es bastante como ambiguo, podría decir casi cualquier cosa prácticamente. Yo los invitaría a ustedes, si tuviésemos tiempo y estuviésemos en una clase presencial, a que digan, bueno, ¿cuáles son estas 7 Cs? ¿Qué imaginan que es? Y ustedes dirían lo que les parezca, ¿no? Podrían decir qué son estos 7 elementos, ¿no? De acuerdo a su C, ¿a qué nos referimos? Ahora, ante todo, le pedimos que por favor escriban en el chat, si quieren, sus nombres, y también pueden escribir ahí sus preguntas, ¿sí? Pero sus nombres y de dónde son, ¿no? Hay gente que sé que hay gente de varios países, ya he visto algunos amigos de fuera de México, y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Acá veo a alguien, amigo mucho tiempo, veo al doctor Claudio Kogan, rabino, alumno de Estados Unidos, y otra gente más, así que un gusto reencontrarnos. Entonces voy a empezar con el tema propiamente dicho, para aprovechar. ¿Qué quiere decir esto de las 7 C del judaísmo? Una introducción multidimensional a la civilización de Israel. Gracias por inscribirse, tenemos gente del Salvador, de México, qué bueno, nos da siempre un gran placer poder que estén con nosotros en estos encuentros. Entonces vamos a empezar con el tema nuestro en primer lugar, acá tienen la página web de la universidad, donde pueden encontrar nuestra oferta educativa y académica. Tenemos cursos ya para el semestre que viene de arte, del judaísmo contemporáneo, de nuestro programa estrella, que es la maestría en estudios judaicos, y un programa sobre los grandes libros que formaron el judaísmo. Entonces vamos a empezar por acá. Vamos a empezar con una primera dimensión, ¿no? Bueno, qué interesante el perfil de la gente que se incorpora, así que nos da mucho gusto que sigan contándonos de dónde son. Vamos a empezar por acá. Todos nosotros sabemos que hay un libro que se ha convertido casi en un paradigma mítico de la identidad latinoamericana, ¿no? Los 100 años de soledad, de García Márquez. Nosotros acá planteamos que para entender la experiencia judía hace falta algo que es muy difícil, porque estamos hablando de un grupo humano con una historia muy peculiar, de una gran duración histórica. Y esto tiene implicaciones para entender la cultura judía, porque muchas veces la gente quiere entender los judíos desde digamos, el siglo XX. Y, por ejemplo, para entender el Estado de Israel, se remiten tal vez al siglo XIX, el comienzo de la nueva inmigración judía, o se remiten al Holocausto, a la Shoah y después a la creación del Estado de Israel. Pero no entender los 3000 años de vinculación histórica del pueblo de Israel con la tierra de Israel no permite entender qué lugar ocupa en el imaginario espiritual, religioso, cultural del pueblo judío esta dimensión. Por eso, y esta es una de las estructuras básicas de nuestro programa estrella, la maestría en estudios judaicos, que existe en modalidad presencial y modalidad en línea, y tenemos alumnos de más de 14 países, incluyendo Israel, en este programa que va a comenzar ahora en agosto, y pueden encontrar la información en nuestra página web. Nosotros operamos con lo que se llama la perspectiva de larga duración, que es de alguna forma el enfoque académico de historiadores como Brodel, como Bloch, que para entender fenómenos de la cultura europea, ellos plantean que no se pueden entender los fenómenos, digamos, con una perspectiva de corta duración, que pueden ser 100 años o de mediana duración, 300 años. Uno necesita, para captar la experiencia judaica, uno necesita tiempo, necesita una perspectiva amplia. Seguimos teniendo amiga gente, Nicole de Chile y Lili Rosen
de Barranquilla. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y fíjense esto solamente como una tabla, algo comparativo para entender por qué es importante los procesos históricos de larga duración. Si pensamos en nuestros países de América Latina, todos tienen más o menos 200 años de vida, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero casi todos los países no tienen más de 200 años de existencia independiente como países. Si nos vamos a la conquista de América, a la invasión española y portuguesa, que va a transformar la estructura, hablamos de 500 años, ya hablamos de un periodo amplio, ¿no? Y muchas de las estructuras todavía en nuestros países lo vemos en los paisajes, en la arquitectura, digamos, de los centros históricos, es el modelo de la presencia española en otros lugares. Si vamos todavía más atrás, ¿cuándo nacen las naciones europeas que parecieran ser que están desde siempre, como estados nuevos que se crean las identidades, lo que va a ser Francia, lo que va a ser España, lo que va a ser Alemania y así sucesivamente? No tienen más de 1000 años, 1100 años, yendo a las raíces más antiguas, no más de 1100 años. Es decir, estamos hablando de fenómenos así. Si hablamos del Islam, el Islam nace, digamos, con la famosa Héchira de Mahoma, de la Meca a Medina, hace unos 1380, 1400 años. También estamos hablando de un tiempo histórico prolongado. Y si hablamos del cristianismo, que es una matriz cultural fundamental del mundo occidental, hablamos de 2000 años. Ya estamos hablando de casi lo más antiguo que tiene la cultura, digamos, de Occidente. Sin embargo, cuando hablamos de la existencia del pueblo judío, tenemos que remontarnos por lo menos a 3200 años atrás. Uno podría decir casi 3900 años atrás, porque según ciertas narrativas bíblicas y ciertos estudios históricos, la figura de los patriarcas podría ubicarse hace 3800 años. Pero hace 3200 años, este es un grabado en una tumba egipcia, donde pueden ver que arriba está un grupo de características diferentes a los de abajo. Los de abajo son egipcios. Son típicos el corte de cabello, el color de la piel, etc. Los de arriba es un grupo semita. Como ustedes pueden ver, se puede identificar, estamos hablando de un grupo semita como tal. Y hay un documento, que es el documento más antiguo que tenemos, y que tenemos una datación muy precisa, que es la famosa estela de Merneptah. Esta estela, que es un bloque de piedra de más o menos 2 metros por 1 metro y algo, que está actualmente en el Museo del Cairo, en Egipto, esta estela nos muestra, es la primera vez que aparece el nombre Israel. Ahora no tengo tiempo de mostrarles, pero cuando analizamos este tema en detalle, les muestro el jeroglífico de cómo aparece Israel, y esa escritura de Israel tiene un carácter que indica que se trata no de una ciudad, o de un lugar geográfico, sino de un grupo humano. Es decir, uno de los documentos más antiguos que tenemos que menciona a un pueblo llamado Israel como parte de la campaña del faraón Merneptah, el hijo de Ramsés II, es de hace 3200 años, poco más, poco menos, y lo que podemos presuponer que hay una existencia, y hay varias teorías de cómo se origina el pueblo de Israel, que tiene por lo menos 3200 años. Es decir, hablamos de por lo menos 1200 años más que la experiencia cristiana, lo que nos muestra la antigüedad, la profundidad que tiene este tema. Y eso hace decir a este gran poeta que fue Yehuda Amihai, un poeta israelí que era candidato al Nobel de Literatura, en un bello poema que se llama Los Judíos. Yehuda Amihai, miren cómo caracteriza al pueblo judío. Los judíos no son un pueblo histórico, ni siquiera arqueológico. Los judíos son un pueblo geológico, con grietas y derrumbes, capas y volcán en erupción. Su devenir debe medirse en una escala totalmente distinta. Fíjense este planteamiento, o sea, habla de un pueblo geológico por la antigüedad. Entonces, un elemento fundamental para entender la experiencia judía y muchos temas que hoy en día parecieran que son actuales,
ya tienen por lo menos 3.200, si no 3.500 años de historia allí. Estamos entonces viendo la dimensión temporal, ¿no? Que después sigue el relato, lo vamos a ver al final. Ahora, un tema importante que a veces en el estudio académico del judaísmo no siempre se distingue, ¿no? Claramente, es la diferencia entre lo que es un fenómeno en sí y las interpretaciones que se dan del fenómeno. Por ejemplo, el hecho de que los judíos en la modernidad tengan una enorme presencia en la cultura, en la ciencia, en la política, en el mundo científico, empresarial, etc., para algunos es un elemento muy positivo ante el mismo hecho. En cambio, para sectores antisemitas es visto como algo negativo, etc. Es decir, una cosa son los hechos o lo fáctico, lo que uno puede decir que tiene una base objetiva, y otra cosa son las interpretaciones que se dan de ese fenómeno. Yo puedo ver distintos fenómenos judíos, puedo ver una estrella de David, y para alguna gente es un símbolo de salvación y de fe y positivo, y para otra gente puede ser un símbolo de algo negativo, como el uso que le daban los nazis durante la Shoah. Es decir, no hay que confundir los hechos del judaísmo, la historia, los datos históricos, las personalidades, las figuras, los procesos, la creatividad, los textos, de cómo son interpretados. Aún dentro del propio mundo judío, si hablamos hoy en día dentro del propio mundo judío, a diferencia de lo que piensan a veces la gente de afuera, que es un mundo compacto, homogéneo, unificado, etc., adentro uno ve que hay enormes diversidades de cómo se vive, cómo se siente, cómo se interpreta este mundo judío. Hay distintas posturas y en conflicto, tensiones políticas, religiosas, ideológicas acerca de qué es el judaísmo, cómo hay que vivirlo, etc. Pero hoy yo me voy a basar, vamos a ver las famosas 7 Cs que ahora voy a llegar del judaísmo. Y aquí está el cuadro que voy a explicar. Toda la clase de hoy, que es breve, porque es una clase introductoria, esto daría para un curso de por lo menos 7 encuentros para poder explicar. Me estoy basando, en primer lugar, en la obra de un profesor mío, un maestro, un colega, un amigo, que es el profesor Paul Mendeflor. Acá muestro, digamos, su obra donde trabajo este tema. Paul Mendeflor es sin duda uno de los más importantes académicos en la comprensión del judaísmo contemporáneo. Paul Mendeflor fue profesor emérito actualmente tanto de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde tuve el gusto de estudiar con él, como en la Universidad de Chicago, y actualmente es investigador en el Instituto Van Leer de Jerusalén. Él planteó, a su vez basándose en un especialista en el Islam, que habla de las 3 C del Islam, él habla de las 7 C del judaísmo. Creo que la lección del número es que el 7 es un número muy importante en la Biblia, en la tradición judía, los 7 días de la semana, los múltiplos de 7. Pero vamos a hablar de estos 7 componentes con los que uno puede tratar de abarcar la riqueza, la multiplicidad que tiene el judaísmo como totalidad. Esto originalmente fue escrito en inglés, yo obviamente que los adapté para que también sea 7 Cs, y más o menos me salió. Algunos eran falte, cult, culto era fácil, o code, código era difícil, pero otros eran más complejos, pero por suerte encontramos la forma de que sean 7 Cs. Vamos a ver una por una estas 7 Cs, que es una forma de interpretar el judaísmo en una forma multidimensional desde distintos ángulos. No es que cada uno de estos elementos sea diferente totalmente. Hay una sobreposición y complementariedad en estos conceptos. Vamos a empezar con el primero. Judaísmo como cultura. Acá me baso un poco en la idea, por ejemplo, de un libro muy bello que escribió el escritor Amos Oz con su hija, Fania, que se llama Los judíos y las palabras, ¿no? Es un libro de un diálogo intelectual para entender
los fundamentos, las bases de el judaísmo como tal. En este texto de Amós Oz con su hija, se habla de algo interesante y hasta sorprendente, que podríamos decir que el judaísmo tiene un desarrollo de una identidad textual, es decir, una identidad que parte a partir del libro de los libros, de la Biblia hebrea, y se convierte en un referente que va a construir la identidad judía. Es una identidad que dice, no es una identidad de sangre, es una identidad textual, es una identidad de textos, donde hay un diálogo, una discusión en la misma generación y en distintas generaciones, ¿no? Una cadena, es una cadena de intérpretes, ¿no? Y que eso, hay otros pensadores que lo han dicho de otras formas, como George Steiner y otros hablando del fenómeno judío, el valor que tiene el texto en la cultura judía, ¿no? Acá lo vemos a Amós Oz con su hija mientras estaban trabajando en esta obra, y el trasfondo resalta el contenido, ¿no? Que la identidad y la cultura judía tienen un fuerte contenido, si ustedes quieren, textual. O otra forma de verlos a través de también otro profesor, colega, Sergio de la Pérgola, uno de los más importantes demógrafos del pueblo judío, que el judaísmo es un complejo multifacético, no es una religión el judaísmo, en el sentido occidental. No es solamente una cuestión nacional, el judaísmo tiene múltiples dimensiones normativas, cognitivas, afectivas, puede ser al mismo tiempo, como dije, religión, etnicidad, cultura, organización comunitaria, grupo social, memoria personal y colectiva, folclore y más. Por consiguiente, no hay un indicador único que nos permita comprender la identidad judía como tal, ¿no? Esto también como A.G., que plantea ciertas ideas en esta misma línea. Acá vemos, por ejemplo, cómo esta cultura judía se ha expresado todo un desarrollo textual muy rico que ustedes pueden ver acá, pueden seguir en este cuadro, que la explicación me llevaría de 12 a 35 horas, así que la voy a dejar para otra ocasión, pero acá tienen los textos clásicos del judaísmo y algunos de los comentarios de esta cultura judía. Entonces este sería el primer tema, el judaísmo como cultura. El judaísmo es una cultura en el sentido antropológico que tiene múltiples dimensiones y que va más allá de una religión. En un segundo sentido, podemos hablar de judaísmo como credo. Es decir, si bien el judaísmo no ha tenido una estructura dogmática, como tiene, por ejemplo, una fe como el cristianismo, en sus diversas expresiones, donde existen sacramentos, existen dogmas de fe, en el judaísmo clásico no existen dogmas de fe tal como los conocemos en el cristianismo desde el concilio de Nicea y otros concilios que fueron definiendo esos dogmas de fe. Hay como un conjunto bastante fluido de ideas y creencias que se discuten, se debaten, pero no son normativos. El primero que intentó sistematizar los dogmas de fe en el judaísmo y afirmar que en el judaísmo hay principios de fe fue el gran sabio, el gran filósofo, rabino, médico, Moisés, Rabbi Moshe ben Maimónides, que fue el primero que va a plantear una estructura de dogmas de fe como tal. Ok, ya les voy a dar el título del libro, me están pidiendo el libro de Paul Mendeflor, ya lo pusieron, Divided Passions, que es un libro extraordinario de ensayos para entender la experiencia judía de la modernidad, ¿no? Ok, entonces volvemos a Maimónides. Maimónides intentó, por un motivo de responsabilidad comunitaria, plantear 13 principios de fe para que las personas que no podían llegar por su propio entendimiento a verdades profundas, él se lo diese en forma de casi dogmas de fe, y después fue incorporado en la liturgia judía, ¿no? Tenemos digamos, distintos himnos de fe que incorporan estos principios, pero fueron discutidos, quiero aclarar, no es algo
que fue aceptado absolutamente, siempre, y sigue habiendo discusiones hasta el día de hoy. Ahora, como en todas las religiones, con la experiencia de la modernidad, estos dogmas de fe o estas creencias que van más allá de dogmas de fe, van a ser cuestionados por las propias bases epistemológicas de la modernidad. Es decir, ¿qué lugar tiene Dios dentro de nuestra comprensión científica del universo? Uno de los ejemplos más polémicos, más interesantes, es la figura de Baruch Spinoza, ¿no? El joven judío, hijo de criptojudíos que emigran de España, primero original Portugal, España, a Ámsterdam, y que él va a ser excomulgado por estas ideas radicales que va a desarrollar, que se van a expresar posteriormente en su obra, digamos, clave para estos temas, que es el Tratado Teológico Político, donde Spinoza va a plantear concepciones acerca del pueblo judío, de la Torá, de la interpretación de la Biblia, etcétera, muy diferentes a las convenciones tradicionales, o en la ética de Spinoza, donde Spinoza va a cuestionar el concepto tradicional judeo-cristiano de Dios. No es un pensador ateo, hay muchas discusiones alrededor de la concepción de Spinoza y su panteísmo o panenteísmo, como lo queramos llamar. No voy a entrar en los detalles porque ya acabamos de tener un curso de 14 clases sobre Spinoza y ahí pudimos profundizar un poco más, pero podemos decir que Spinoza, por ejemplo, planteó un cuestionamiento muy profundo al concepto tradicional de un Dios personal, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nosotros podemos ver es que en las teologías posmodernas, en los discursos actuales, se plantean varios dilemas, que esto hay varios sociólogos que lo han analizado, que hay gente que dice que ella tiene lo que se dice believing without belonging o belonging without believing. Nosotros tenemos el caso de muchos judíos que no son creyentes y se autodefinen ateos, pero se consideran plenamente judíos y miembros de la comunidad, que ese sería el caso de belonging without believing. Y al revés, tenemos gente que es creyente, pero que dice, a mí me gusta la espiritualidad, pero no me gusta otro tipo de cosas. Marlene, si hay preguntas que veo, por favor, en el chat, así podemos responderlas a través del chat y después al final podremos abrir más los micrófonos. Pero este es un tema, judaísmo como credo. O sea, hay una dimensión de fe, de creencia, que aunque no es dogmática y hay una diversidad de opciones, existe. O para otros es el Shema Israel. O sea, si alguien te dice, dime el credo del judaísmo, es el Shema Israel, es la oración, que en realidad no es una oración, es una afirmación de fe tomada del libro de Deuteronomio, ¿no? Capítulo 6, que dice, oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único. No es una oración, no hay pedido, no hay alabanza, es ese tema, ¿no? Ok, correcto, sigamos. Entonces, hay una dimensión en el judaísmo que tiene que ver con creencias. Para otros, la creencia del judaísmo actual es la Kabbalah, y que es una interpretación de vuelta del judaísmo, que para mucha gente hoy en día se le hace como un camino atractivo, relevante, etc. Ahora, un judío no tiene, o sea, de vuelta, es parte de lo que dije, las interpretaciones, más allá del conflicto de las interpretaciones que decía Paul Ricoeur acerca de cómo interpretar los textos y los temas básicos. Se puede ser muy buen judío rechazando la Kabbalah, hay grandes pensadores contemporáneos que lo plantean, y se puede ser muy buen judío a través de la Kabbalah, o sea, no es que sea algo excluyente. Lo bueno del judaísmo es que hay distintas puertas de ingreso y distintos canales, porque hablamos de un fenómeno multidimensional. Otra dimensión del judaísmo es, creo que, el judaísmo como culto. Es decir, las prácticas rituales de una comunidad son fundamentales para entender una experiencia religiosa. Un gran maestro que tuve en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Tzvi Verblovsky, que era uno de los más grandes expertos, era el presidente en ese momento de la Asociación Mundial del Estudio Comparado de las Religiones, un hombre que conocía casi todas las culturas, prácticamente era muy impresionante su conocimiento lingüístico, y empezaba escribiendo obviamente en hebreo, en arameo, en griego, en latín, pero eso era obligatorio para
pero también escribía en sánscrito, en japonés, era una persona increíblemente versada. Él decía que, a ver, ¿cómo entiendo la realidad de una experiencia religiosa de una comunidad? ¿Me leo 10 libros sobre judaísmo, cristianismo, islam, o hago una visita en un momento de rezo de una iglesia, de una sinagoga, de una mezquita? ¿De qué forma capto la experiencia religiosa o la experiencia de esa comunidad? O es lo mismo que hay gente que ahora, aprovechando la pandemia, tengo un amigo que no sabe nadar y que se ha leído la enciclopedia alemana de natación, que son 8 tomos, pero nunca se ha tirado al agua. Yo no creo que tenga mucho éxito en nadar, aunque se haya leído la enciclopedia, si no tiene la experiencia de sumergirse en las aguas. Y lo mismo pasa que el culto es una forma, cuando tú vas a una iglesia, vas a una sinagoga y tú ves la experiencia, ¿qué hace la gente? ¿Cuál es su estado emocional? ¿Qué guión o coreografía tienen? Porque hay, en los estudios actuales de liturgia se ve eso. Y acá me voy a basar en un texto muy nuevo que salió hace pocos meses en español, de uno de los grandes filósofos alemanes actualmente, aunque el nombre no parece muy alemán, pero Byung-Chul Han es un filósofo alemán de origen coreano y realmente es una de las figuras líderes hoy en día del pensamiento en la filosofía alemana. Y él escribió un libro fascinante que acabo de leer que se llama La desaparición de los rituales. Y él, desde una perspectiva no religiosa, sino filosófica, plantea que la desaparición de los rituales y de las normas, digamos, de cortesía es un barbarismo que está destruyendo las comunidades y está destruyendo la convivencia humana. Y traje algunas citas breves para darles, digamos, algo un poco nuevo y no usar los modelos clásicos. Fíjense cómo él explica el tema. Y de vuelta, no lo explica desde una perspectiva religiosa desde ninguna comunidad, sino desde un análisis, digamos, filosófico-sociológico. Y dice así: los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Generan, y escuchen esto, una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. ¿No? Fíjense la experiencia, por ejemplo, de que uno está viajando en el metro o en un tren o hasta en un camión, en un micro, y todo el mundo está con su celular viendo, ¿no? Y usando su celular ahí. Ahí la gente se está comunicando. Pero ¿hay comunidad dentro de esa gente? En cambio, en un marco de una iglesia, una sinagoga en este caso, la gente se comunica, o sea, la gente es una comunidad, como la llama, sin comunicación, es decir, por el mero hecho de compartir esos rituales, esos elementos se constituye como tal. ¿No? Acá vemos un ejemplo de un marco de oración judío ortodoxo tradicional, donde siempre hay artefactos, como en este caso el talit, el manto ritual, la kipá, se están colocando, digamos, es una oración no de la mañana. A ver, que alguien me diga por qué me doy cuenta que no es una oración matutina judía, que alguien escriba. Uno, ¿cómo se da cuenta tan fácil? Uno, a ver, alguna gente ya lo dijo, ¿no? A ver, ¿por qué sabemos que no es un servicio matutino? Vamos a ver acá. Muy bien, acá ya varios dijeron, tanto Miriam como Diana como Sila no tienen los tefilín, no tienen las filacterias, esas cajitas de piel negra que se colocan los hombres judíos, o también las mujeres en algunas comunidades, como tales. Y miren cómo sigue diciendo Chul Han. Toda praxis religiosa es un ejercicio de atención. Y él plantea que no es casualidad que en el mundo contemporáneo se da tantos problemas de falta de atención, ¿no? Los niños que tienen este tema, él dice, no es un problema médico, es un problema cultural de este tipo de sociedad. Y él dice que toda praxis religiosa es un ejercicio de atención, porque tú cuando estás en el contexto religioso te focalizas en ciertas cuestiones. Y también tiene otra característica el ritual, son reiterativos, repetitivos, que hacen que la atención se estabilice y se haga más profunda. La repetición como reconocimiento es una forma de cierre. Pasado y futuro se fusionan en un presente vivo. Él compara la memoria con los rituales. La memoria te conecta con el pasado. El ritual te conecta con el presente. Y los rituales, dice él,
por último, generan una comunidad de resonancia que es capaz de una armonía, un ritmo común. O sea, la comunidad vibra ante un ritmo común marcado por los acontecimientos sagrados de la sociedad. Es decir, el culto cumple una función muy importante en todas las experiencias religiosas y hasta no religiosas, porque aún los desfiles famosos de la Plaza Roja el 1 de mayo en Moscú o en las capitales comunistas de esa época también es parte, son rituales que crean o tratan de crear esto, rituales seculares, ¿no? Que no siempre tienen la misma fuerza, pero existen. Acá vemos otro ritual, en este caso ya es de un grupo feminista judío, ¿no? En el muro, que están las mujeres del muro que están rezando. Justamente a propósito busqué dos polos, ¿no? La foto anterior de un polo judío tradicional, básicamente masculino, acá algo femenino. Ahora, un ejemplo claro del ritual es la ceremonia de la Pascua hebrea, el Seder de Pesaj, o ritual de la Pascua, donde aparece en un momento el sentido. ¿Por qué hacemos esa comida con alimentos simbólicos y nos reclinamos y tomamos las 4 copas de vino en el caso judío? En cada generación, toda persona está obligada a considerarse a sí mismo como si ella o él hubiera salido de Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, los rituales actualizan las significaciones míticas, los paradigmas salvacionales de sus comunidades en una práctica, ¿no? Una praxis que genera muchas cosas, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo de esta mesa, que es un ritual de los más importantes dentro de la tradición judía y que, de vuelta, se puede interpretar de muchas formas. El mismo ritual, el mismo símbolo puede ser resignificado de múltiples formas, ¿no? Como tal. Ahora vamos a hablar de otra dimensión. Estamos, creo, ya en la 4ª, si no me equivoco, que es el judaísmo como comunidad. Otra dimensión fundamental. Y acá de vuelta cito a mi profesor que mencioné antes, el profesor Tzvi Verblovsky, que dice: el judaísmo es la dimensión religiosa del pueblo judío. Israel es un pueblo nacido de la religión y junto a ella. El judaísmo histórico es la afirmación de una particularidad sacra, que es una vocación, un mandamiento y una promesa. Ser judío es una vocación, un mandamiento y una promesa. Y eso viene desde el capítulo 12 del Génesis, en la elección de Abraham, donde dice un mandato: vete de la casa de tu padre, etcétera, a la tierra que te indicaré. Es decir, hay un mandato, hay un elemento como tal. Acá vemos, por ejemplo, esta es una foto de comunidad. Alguno me va a decir, ¿cómo es una foto de comunidad? Bueno, acá se ve la energía de jóvenes en un festival de danza hebrea, ¿no? Y vemos toda la comunidad unida como un aspecto de esta dimensión. O lo podemos ver con otra visión de otro gran historiador contemporáneo, Yerushalmi, que dice: los judíos han manifestado a través de su historia una fusión única entre religión y nacionalidad, y no pueden ser estudiados solo sobre un solo ángulo de esta dicotomía. Es decir, la dimensión grupal es tan importante en el mundo judío. Siempre hay una dimensión grupal. Es decir, el judío vive en la dimensión de la pertenencia. Robinson Crusoe no era judío, obviamente, porque, digamos, la vida judía no se puede vivir en aislamiento, en individualidad como tal. Acá tenemos otra expresión de comunidad, en este caso el Muro de los Lamentos, en uno de los días del aniversario de Israel, donde vemos de vuelta una comunidad, en este caso también una comunidad nacional estatal, que se nuclea de esta forma. Y para completar algunos aspectos, porque como dije antes, estoy siendo muy breve, muy conciso, cada uno de estos temas amerita muchas conversaciones y muchas clases como tales. O sea, la expresión básica de la comunidad judía a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén, pero ya empieza antes, con las comunidades judías de toda la zona del Mediterráneo, antes de la destrucción del templo en el año 70, es lo que se llama la Keilah, la comunidad tradicional.
Esta comunidad se desarrolló también en la Edad Media y tenía en la Edad Media estructuras reconocidas por los distintos autoridades, ya sea estados, reyes, obispos, príncipes, que reconocían que los judíos podían tener su propia estructura interna y guiarse por las pautas de sus tradiciones, de sus normas, ¿no? O sea, la comunidad judía tradicional tenía su autonomía. Un componente básico de la comunidad judía tradicional es la solidaridad y la pertenencia. Es decir, los dos conceptos se articulan. La pertenencia genera solidaridad y la solidaridad fortalece la pertenencia. Y este es un valor que los judíos hemos mantenido y seguimos manteniendo de la comunidad, la solidaridad, etc. La comunidad también es un espacio de intersección entre lo público y lo privado. Porque, por ejemplo, las celebraciones familiares, una boda, un nacimiento, la llegada a la madurez con el bar mitzvah o bat mitzvah, se hace en ese espacio, y a su vez la comunidad judía es como el intermediario entre la relación del individuo judío con el Estado en el que vive. Obviamente que esto cambió con la modernidad, los nuevos estados nacionales, se crearon nuevos modelos de comunidades. Las comunidades judías actualmente son comunidades totalmente voluntarias, es decir, pertenece el que quieren, la gente, una persona puede elegir pertenecer o no. Y ahora en estos tiempos de COVID-19 estamos viendo que se están creando comunidades virtuales, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos ahora, que es una comunidad efímera, es decir, va a durar 1 hora y pico, un poco más, y se acabó. Es un tipo de comunidad, en este caso, de aprendizaje. Pero también se están dando nuevos servicios religiosos en línea y nuevos modelos que se están planteando nuevas formas de interacción y de convivencia como tales. Ahora vamos a hablar de judaísmo como código, otra dimensión. Es decir, uno puede interpretar que el judaísmo es una especie de código. El código lo que hace es que da identidad a los que lo conocen. Los que lo conocen tienen acceso a ciertos temas. Aquí el elemento central, sin duda, es una institución fundamental en la historia judía, que es lo que se llama la halajá o ley judía. La halajá, la normatividad judía, que nace en la Biblia con los mandamientos, se desarrolla y se interpreta en los textos de la literatura rabínica, y más tarde van a ser codificados en los famosos códigos de ley judía, el Mishneh Torah, el Shulchan Aruch, y así como otras obras. Es de alguna forma una pauta que da identidad al pueblo de Israel, que en distintos lugares, cuando se celebra una festividad, se hace en forma muy similar, con las variantes culturales, que son muchas, pero con una serie de elementos. Y de alguna forma, este código permitió, por ejemplo, en la Edad Media, cuando no existía un derecho internacional comercial, que comerciantes judíos de la India y de Irak y de Europa pudiesen comerciar porque tenían un código común para resolver los conflictos económicos, que era la ley judía. Podían saber que si tenían una disputa comercial, podían ir a una autoridad rabínica que tenía básicamente las mismas dinámicas, ¿no? Ahora, obviamente que este aspecto de la halajá, la ley judía, ha sido cuestionada también por la experiencia de la modernidad, pues tanto por otros marcos normativos, ya sean los marcos normativos de los estados modernos, ¿no? Las leyes de los estados, o otros códigos éticos que la gente va adoptando y que no siempre coinciden con los códigos de las distintas tradiciones, ¿no? Y acá hay un elemento para entender ese fundamento del código, que se conecta también con lo que dijimos del judaísmo como cultura, ¿no? Que el judaísmo, y este es un tema que cuando pensé iba a abordar este tema, pero después me decidí por la 7C, judaísmo es una civilización toracéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Es una civilización textocéntrica, una civilización donde la relación con uno mismo y con el otro, con la sociedad y con el pueblo, con la historia y con Dios, está mediatizada y subrayada, esta palabra, por el texto o el escrito, el mismo comprendido como consignación de la palabra revelada. Es decir,
Esta es la base del concepto de Torah como código, ¿no? Es una palabra revelada que requiere interpretación, pero que da basamentos para la definición de este tema. Ya me estoy, esta es la sexta dimensión, ya nos queda una más y vamos a tener la posibilidad de algunas preguntas que les pido que si ya tienen, por favor, lo puedan ya escribiendo en el chat para avanzar. Uno puede también entender que el judaísmo tiene una dimensión cognitiva, es decir, tiene que ver con un tema muy controversial en nuestro tema, que es el tema de la verdad. En el mundo contemporáneo, el tema de la verdad asusta a los filósofos muchas veces. Pareciera que es un tema en un mundo donde hay un gran relativismo cultural, donde hay, digamos, toda una serie de posturas postmodernas frente a la verdad o no verdad y distintas hermenéuticas de cómo entender qué es la verdad, ¿no? Etcétera. La visión judía tradicional es que la Torá es verdad. Y es lo que se dice, por ejemplo, cuando una persona llamada a leer de la Torá en la sinagoga, a leer del rollo de la Torá, en la bendición se dice, Asher Natan Lanu Torá Temet, que nos has concedido la Torá verdadera. O sea, hay un tema, y de vuelta, acá hablamos de una verdad que no es solo una verdad lógica, 2 más 2 es 4, hablamos de una verdad existencial. Es la afirmación, por ejemplo, de Dios, que generó que mucha gente estuviese dispuesta a dar la vida, si fuese necesario, en cambio de renunciar a su fe, como todo el martirio judío que se desarrolla en distintas épocas, pero en la Edad Media, cuando vienen las cruzadas y los intentos de conversiones forzadas, mucha gente se afirmaba en este tema de que para mí esto es una verdad que no puedo renunciar y tiene una dimensión existencial. Y si esto es correcto y la Torá es la fuente de verdad primordial que articula mi lugar en el universo y me da mi sentido como ser humano, entonces el estudio de la Torá, lo que se llama Talmud Torá, es una ocupación fundamental. Es decir, hay que dedicarse a esto intensamente. Y esto explica el gran amor y fascinación por el estudio, ¿no?, que existe en la tradición judía como tal, pero tiene que ver con esta concepción de que el judaísmo tiene una verdad, hay una dimensión de verdad, no solamente en un sentido, digamos, como dije antes, lógico, positivo, sino en un sentido existencial. Es una verdad que me constituye, que me da sentido a mi existencia. Y por último, para redondear este tema, el judaísmo como convenio, como pacto. No usé la palabra convenio para que entre dentro de las 7 Cs, pero en realidad es pacto la palabra más correcta, que es un concepto muy importante en el mundo judío. El concepto de Brit, en hebreo se dice Brit, pacto, y es el fundamento de toda la visión teopolítica del judaísmo. Es decir, un pacto constituye a un grupo humano en una comunidad con un propósito, con responsabilidades, tanto hacia afuera como hacia adentro de la propia comunidad, y le da como una estructura. Hay muchos estudiosos, no los voy a mencionar ahora, que han trabajado el tema de las distintas teorías políticas dentro del judaísmo y la constitución de una comunidad, ¿no? Y hablo de teopolítico porque acá aparece en el pacto judío, aparece el segundo punto de la diapositiva, que es lo que algunos llaman la Trinidad judía, ¿no? Para seguir un poco una imagen conocida en el mundo cristiano. Esta Trinidad que aparece en el Zohar, el libro de la Kabbalah más importante, dice que Dios, Torah e Israel son uno. Dios, Torah e Israel son uno. No son 3 elementos, son un mismo elemento visto desde distintas dimensiones. Dios, Torah e Israel. La Torah me refiero a, en el sentido estricto, el Pentateuco, y en un sentido más amplio todo el desarrollo, tanto la Torah escrita como la Torah oral, que después se transcribe en la literatura rabínica, y todo lo que es la cultura judía. Israel en este sentido como pueblo,
también que tiene implicaciones con la tierra de Israel por un lado y con la comunidad de Israel, ¿no? Ese es el sentido del término que estamos en este concepto. Y acá viene algo interesante, hablando del concepto de pacto. Uno de los grandes pensadores judíos del mundo contemporáneo fue Yosef Soloveitchik, un rabino formado, doctorado en filosofía en Alemania y un gran talmudista, una figura clave en el mundo ortodoxo moderno. El rabino Soloveitchik plantea que lo que integra a los judíos es el pacto del judaísmo tiene una doble dimensión. Lo que él llama el pacto de destino, que también se puede llamar comunidad, pero él usa el término Brit Goral en hebreo, el pacto de destino, y el otro que se llama el Brit Yehud en hebreo, o el pacto de misión, de propósito. Y esto se conecta con dos formas en que la lengua hebrea se puede preguntar por qué. En la lengua hebrea hay dos formas que uno puede preguntar por qué algo es así. Lama y madúa. Lama tiene que ver más con el origen, ¿no? Y madúa tiene que ver más con el propósito. O sea, uno sería el cómo y otro más el por qué y para qué, ¿no? Y que esto tiene que ver con este concepto del pacto. El pacto, por un lado, une a todos los que son como un pacto de sangre, ¿no? Como se hacían los niños pequeños en los juegos que se pinchaban un dedo y se unían, porque eso te une profundamente. Ahí no hay ningún propósito específico. Solo por el hecho de compartir la sangre somos parte de este pacto. Implica una responsabilidad y una cercanía y una pertenencia. Pero el otro pacto, el pacto de la misión, plantea el propósito. ¿Para qué? Entonces, el rabino Soloveitchik dice, el pacto del destino se selló en la salida de Egipto. El pacto de la misión se selló en el Sinaí, con la entrega de la Torá. Y esto es importante por varios sentidos también actuales. Vivimos un mundo muy complejo y en crisis, y encima ahora con la pandemia. Tuve una conversación hace pocos minutos con un colega de Estados Unidos, y estamos hablando de que, fíjense, en el mundo actual hay muchas comunidades que se sienten afectadas, vulneradas en sus derechos por su experiencia histórica, ya sea de opresión, de esclavitud, de etcétera, etcétera. Una de las formas en que el judaísmo encaró esto es a través de una narrativa que es una narrativa de esclavitud, de salida de la esclavitud y de responsabilidad. Es la narrativa que adoptó el pueblo de Israel. Porque uno no se puede quedar en el papel de víctima toda la vida acusando a los otros de la victimización a la que nos sometieron. Uno tiene que asumir su propia responsabilidad y su propia agencia como actor en la historia. Y ese fue un poco el camino del pueblo judío, que es transformar experiencias tan difíciles como que hubo muchas veces en la historia judía, no en una experiencia para culpabilizar al mundo de lo que hizo, sino para actuar responsablemente y hacernos cargos de nuestro destino. Y no echar culpas a los demás. Porque esa es una postura muy cómoda, pero no resuelve nada. Acá vemos un ejemplo del pacto, porque la gente que sabe en hebreo, la ceremonia de la circuncisión, o la circuncisión se dice Brit Milá, que quiere decir el pacto de la circuncisión. Y el pacto de la vida judía no es algo teórico. El pacto uno lo hace desde que el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Como es esta, como dicen, esto es un grabado judío-alemán, ¿no? De los ritos del siglo, del ritos de pasaje, ¿no? El ciclo de vida judía, que es, uno hace el pacto cuando nace un hijo, le da un nombre, le da una identidad, cuando el niño llega a cierta edad, le da una educación, cuando forma un hogar y constituye una unidad de esa comunidad, cuando educa vienen los hijos y la educación y la transmisión, y con el final. Y para finalizar, simplemente voy a volver, perdón, no se mareen, no miren el que se marea, que vamos rápido, es esto. Hablamos de las 7 Cs del judaísmo como una forma de entender desde una perspectiva
multidimensional, no totalmente exhaustiva, porque hay otras dimensiones, pero que vemos que el judaísmo tiene que ver con credo y con creencias fundamentales, con un código, como la halajá, la ley judía, con culto y todo el tema ceremonial, que es tan importante para la constitución de una comunidad, por la cultura, que hay valores, costumbres que constituyen, lo cognitivo, que tiene que ver en este sentido que la Torá es una fuente de verdad, y la comunidad, que es una pertenencia no solo geográfica o social, sino que también es la pertenencia al pasado, al presente, con miras al futuro, y todo esto está articulado por el concepto del pacto, de la alianza que articula este tema. Entonces, para terminar, quiero ver este tema. ¿Qué es esto? ¿Cómo entender los desafíos de las 7 Cs del judaísmo frente a una era de discontinuidad? Porque durante muchos siglos hubo sociedades tradicionales judías donde estos 7 elementos estaban más o menos en paz y formaban, digamos, un contexto de sentido bastante claro, aunque había diversidades, pero ahora vivimos en un mundo, digamos, más complejo, mucho más diverso, donde se han cuestionado desde el punto de vista académico, científico, epistemológico, ustedes dirán práctico, tecnológico, muchos de los valores tradicionales. Entonces, ¿qué ha pasado con estas 7C? No en una era de continuidad judía, sino en una era de discontinuidad, que es parte importante de la modernidad. Bueno, lo que podemos decir brevemente, y como dije, cada uno de estos temas daría para un curso, es que estas 7C han estado en crisis, se han renovado y se han reafirmado. No en una forma unívoca, no en un camino simple, pero que, y podría mostrar en cada ejemplo, cómo los pensadores judíos de la modernidad, en estos últimos 200 años, han dado respuestas para preservar, transformar, redefinir estos componentes multidimensionales de la experiencia judía, ¿no? Por otro lado, hay que entender que el paso de las modernidades, como se la llama la posmodernidad, también es una historia compleja. Digamos, hubo épocas donde el etos de la modernidad era muy agresivo, muy optimista, de que con la ciencia y la tecnología y las nuevas ideas y las nuevas formas de gobierno íbamos a dejar atrás las barbaridades, las matanzas, la intolerancia del pasado. A partir de la Primera Guerra Mundial y la barbarie que trae una guerra moderna, tecnológica, global, y después de la Shoah, del Holocausto, e Hiroshima, si quieren agreguemos, todas estas expectativas casi redentivas de la modernidad se han hecho pedazos. Y en la posmodernidad lo que tenemos es una fragmentación de las verdades, de los sentidos, donde es más legítimo que cada grupo asuma sus propias identidades. O sea, ya no hay tanta presión para que uno se homogeneice como en otras épocas. Y podríamos ver la historia tal. Lo que podemos ver estos últimos 200 años, que son años de la historia judía moderna, que como lo llama Víctor Caradi, es una historia de utopía y de violencia, el siglo XX judío. Una historia de optimismo, de nuevos proyectos y al mismo tiempo de destrucción, de muerte. Es una enorme resiliencia y creatividad, ¿no? El pueblo judío ha demostrado cómo ha logrado reacomodar, redefinir, reestructurar estos conceptos con una gran diversidad de opciones. No es un grupo homogéneo, ni mucho menos, ¿no? Y esto se une con el último punto que quiero mencionar, que es que hay un desafío doble en la existencia del pueblo de Israel desde sus orígenes, que se ven, podríamos usar varias categorías de análisis. Por un lado, autopreservación y tikkun olam. Por un lado, autopreservar. La base de cualquier grupo es que se autopreserve, si no, no existe. Entonces, por un lado, un grupo que le interesa conservar ciertos valores, ciertas tradiciones, de cierta dinámica de convivencia, tiene que preservarse y para eso hace falta mecanismos de preservación, pero también tiene una misión universal,
que en este caso Tikkun Olam representa mejorar el mundo, es un término que tiene una larga historia desde el Talmud y después en la Kabbalah, y que significa una reparación del universo, del mundo, en el plano social, en el plano espiritual, en el plano individual. Y son dos, uno lo podría decir particularismo y universalismo. Podría usar distintas formas de referirse a este tema. Pero todos tienen que ver que si vemos qué ha pasado con estas 7 dimensiones en los últimos 200 años de experiencia judía de la modernidad, eso, una de las cosas que podemos ver es que ha habido una enorme capacidad de resiliencia y de renovación para no perder, digamos, esos elementos centrales. Bueno, ahora sí, preguntas, comentarios, algunos plantean que, bueno, todo lo que... Ok, muy bien, que hay planteas que dicen no hay nada nuevo bajo el sol, todo se renueva. Hay gente que se interesa acá por la maestría, con mucho gusto de Quito. Acá Isaías nos plantea, en la página web de la universidad puedes encontrar o buscarlo en Google, la maestría de estudios judaicos, que es tenemos una variante totalmente en línea y tenemos alumnos de distintos países. Con mucho gusto puedes interesarte y pedir información, te van a contactar y te van a enviar toda la información que se requiere, ¿no? Como ven, el libro que mencioné antes de Paul Mendeflor se llama Divided Passions, no sé si lo ven acá bien. Este es el libro, ¿no? El título es muy bueno, ¿no? Porque habla de diversidad y también de pasiones, ¿no? Que es lo que nos mueve a los seres humanos, ¿no? Entonces, forma parte de este tema. Y esto era simplemente para poder realmente introducirse a fondo en cada uno de estos temas. Y acá tenemos, estoy viendo a Tamara y a otra gente que son egresados de nuestra maestría, que ellos les pueden comentar o pueden ver que justamente en nuestro programa de maestría en estudios judaicos, nosotros trabajamos todos estos temas, ordenados con un eje, por un lado, histórico, historiográfico, literatura y pensamiento, y líneas de investigación contemporáneas, ¿no? Y es un programa, como dije, abierto a gente interesada. Tenemos un público muy diverso que va desde pastores evangélicos hasta rabinos ortodoxos, académicos, gente con un interés de búsqueda, y por eso esto es simplemente para mostrar algo de lo que hacemos en el ámbito de los estudios judaicos en la Universidad Hebraica. Entonces los invitamos a los que quieran que se interioricen, que se contacten con nosotros. Un gusto estar en contacto acá con gente nueva, gente que ya amigos conocidos de muchísimos años. Acá alguien plantea, Alexander nos plantea que desde la perspectiva del judaísmo en su dimensión cognitiva puede comprenderse el ejercicio de elaboración textual de grandes intelectuales como Marx o Walter Benjamin. Hay algo en su obra que excede el compromiso político en términos estrictos, correcto. Lengua y escritura. Bueno, la lengua y la escritura yo la coloco, siguiendo acá a Mosós, en la parte de cultura judía, ¿no? Es decir, la lengua y las lenguas judías. Los judíos hemos desarrollado distintas lenguas. Sin duda el hebreo es la fundamental porque es el lenguaje de la Biblia. Y por eso les voy a decir algo. ¿Por qué se preservó el hebreo? Por la Biblia. Si no hubiese sido por la Biblia hebrea, el hebreo hubiese desaparecido, como el cananeo y el ugarítico y otras lenguas pequeñas dentro de las lenguas semitas antiguas. El hebreo hizo que le dio base, y lo más interesante en este sentido es que el hebreo moderno es un ejemplo maravilloso de esa capacidad de resiliencia del pueblo judío. Hoy en día puedes leer los textos más avanzados en tecnología en hebreo, o en medicina en hebreo, que es Israel es uno de los países más avanzados en estos campos, en hebreo. Es decir, hay un mito de que la lengua hebrea era una lengua muerta. Eso es falso. El hebreo siempre fue una lengua viva y activa, no solo en la liturgia judía, los rezos o en el estudio, sino también en el ámbito de la escritura. Digamos, siempre entre los sabios se escribían en hebreo. Entonces el hebreo es una lengua, pero ahora ha tenido un renacimiento en los últimos 200 años, donde es una lengua que ya tiene un premio Nobel de literatura, Shmuel Yosef Agnon, en 1966, y no sería sorprendente que en los próximos años tenga otros premios Nobel, porque es una de las literaturas más interesantes, ¿no? Mencioné a Mosós, pero David Grossman, Alex Bet Yoshua y
las nuevas generaciones de escritores fascinantes, ¿no? Bueno, acá Liliana comenta que la maestría es lo máximo. Gracias, Liliana, una de nuestras egresadas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera formular, pueden escribir en el chat y con gusto mencionaré, pero sin duda la lengua es correcto, es un componente fundamental. Y quiero leerles el final del poema, que no lo leí, que había del poema inicial, que esta es una parte pequeña del poema, este es un poema muy rico, muy amplio, que les mencioné, que es este. O sea, que hay algo que tiene que ver también con lo humano, ¿no? Porque si considero que precisamente esa integración de las 7 Cs, no sé no sé bien qué significa esto, pero leo el final. Fíjense cómo este poeta que habla de Yehuda Mihai, un poeta israelí contemporáneo que era candidato al premio Nobel, habla del tema, hablando de la identidad. Empezó con un pueblo geológico, ¿no? Miren cómo termina. Hace tiempo encontré una hermosa mujer cuyo abuelo fue quien me circuncidó, mucho antes de que ella naciera. Le dije, tú no me conoces, ni yo a ti, pero nosotros somos el pueblo judío. Tu difunto abuelo y yo el circunciso y tú la bella nieta de cabellos dorados. Nosotros somos el pueblo judío. Es decir, esta unión intergeneracional y no es casualidad que use la circuncisión, que es el pacto del que mencionamos, que es como el referente que usa Mihai para hablar de esta integración y esa diversidad que tiene el pueblo de Israel. Acá hablan la comunidad virtual. Es verdad, este es un problema, que las comunidades virtuales están limitadas. En las clases que tenemos momentos de apertura, obviamente, para poder hablar. Acá hay más de casi 180 personas, es difícil que abramos todos los micrófonos, pero si quieren ahora podemos abrirlos para saludarnos, y ahora sí con gusto los invito a que lo abran para saludarnos, desearnos lo mejor, y obviamente que hay mucho más para profundizar, ¿no? Estos temas, que acá alguien menciona la ecología, la política, con el Tikkun Olam y los estudios cabalísticos, claro que sí. Esto es un tema ambiental muy importante y tuvimos un diplomado que justo lo vamos a repetir más adelante, donde se toma el judaísmo y los desafíos contemporáneos, y hubo 2 clases dedicadas a judaísmo y ecología, con distintos pensadores que han desarrollado ideas increíbles, entre ellos Hans Jonas, por ejemplo, un pensador judío alemán que fue colega de Hannah Arendt, amigo de Hannah Arendt, estudió con Heidegger su doctorado, una figura brillante. Bueno, gracias a las palabras de cada uno de ustedes. Arturo agrega que en la maestría de estudios judaicos se ven todos los aspectos de la sociedad, historia y cultura judía, única en Latinoamericana. Gracias, Arturo, otro de nuestros egresados. Bueno, un gusto a todos, los saludo con mucho afecto, cuídense, estamos en tiempos, nos toca vivir tiempos interesantes, como la maldición china, ¿no? Ojalá que vivas tiempos interesantes. No era una bendición, era otra cosa, así que bueno, ojalá que saquemos lo mejor de nosotros y podamos seguir adelante. Y bueno, los invito a interiorizarse de todos los programas que tiene la universidad, que son muchos en distintos tipos. Bueno, gracias a todos y buenas tardes, buenas noches.